Lo mencionamos temprano en las efemérides, es el Día Internacional de la Lucha contra los Trastornos Alimenticios y estamos en contacto con Nadia, que es psicóloga, especialista en el tema, para hablar de algo que tiene que estar en la agenda de la salud también. Nadia, ¿cómo te va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Comencemos por el principio. ¿Qué es un trastorno alimenticio? ¿Cómo lo detectamos? Bien, bueno, un trastorno de la conducta alimentaria, antes que nada, ¿sí? Es una enfermedad mental que se va a caracterizar por un desorden en la conducta alimentaria, ¿sí? Son enfermedades multifactoriales, es decir, que no hay una sola causa por la cual una persona pueda llegar a atravesarla, sino que son muchos los factores que intervienen, como ser factores individuales, familiares, sociales y culturales. Podemos detectarla con muchísimos signos de alarma que nosotros llamamos, ¿sí? Que son como, por ejemplo, que una persona de manera abrupta, ¿sí?, comienza a comer diferente. Eso podemos verlo mucho en casa, en reuniones de amigos, ¿sí? A veces empiezan las excusas sobre, bueno, no, ya comí en la casa de mi amiga o ya comí en la casa de mi familiar. Y de esa manera, digamos, comienzan un poco a evadir, ¿sí?, situaciones con la comida. Y eso tiene que ver también con que sobre todo se sufre mucho el aislamiento, digamos, en este tipo de patologías, ¿sí? Otro signo de alarma son los cambios abruptos de humor, y el sistema nervioso se ve muy afectado a la hora de justamente no estar bien alimentados y podemos empezar a ver, ¿no?, que la persona está más irritable, más angustiada, ¿sí? La ropa holgada muchas veces es también algo elegido justamente para poder tapar el cuerpo, ¿no?, con ese objetivo. Así que bueno, esos son algunos signos de alarmas que podemos ver como para empezar a detectar y empezar a sospechar que una persona lo está padeciendo o que yo mismo, ¿sí?, algo me está preocupando. Cuando hablamos de yo mismo, digo, si mis pensamientos constantemente están en torno a qué voy a comer, cuándo voy a comer, de qué manera puedo manipular alimentos con este objetivo, ¿no?, de bajar de peso. Uno generalmente lo relaciona a los adolescentes y en especial a las chicas, pero ¿es así realmente o puede tener que ver con otras situaciones y puede afectar a personas de cualquier edad? No, la realidad es que, a ver, si bien es cierto, las estadísticas y los números marcan que en general surge más que nada en la etapa adolescente, ¿sí? Y hay un mayor número de mujeres. Hoy la realidad es que cada vez estamos viendo muchísimo más en la práctica casos de chicos y chicas más chicos, niños, te diría, ¿no?, de 10, 11, 12 años, que empiezan también a preocuparse ya por esta cuestión del cuerpo, de cómo. Es cierto que personas más grandes están consultando, porque a raíz de que este tipo de patologías hasta el momento está siendo bastante invisible, por eso agradezco muchísimo la oportunidad de empezar un poco a hablar de todo esto, ¿no?, de poder hacerlo visible. Y ya hace de un tiempo a esta parte hay muchísimas más consultas de gente adulta. Hablamos de 40, 45 años, que si bien no se despertó en este momento la enfermedad, y pudo haber estado anteriormente, es ahora cuando consulta. ¿Y cuánto influyó la pandemia en esta situación de aumento de consultas y también en estos cambios bruscos en la conducta alimentaria que incluso nos afectó a todos en el mismo momento que tuvimos que quedarnos encerrados en casa y cambiamos el ritmo de vida? ¿Ustedes han notado que después de la pandemia tenemos secuelas? Sí, la realidad es que sí. Bueno, hoy por hoy hay muchísimos estudios en relación a eso en cuanto a números. Digo, no te puedo tirar alguna estadística, pero sí es cierto que nosotros en la práctica vemos que hubo un impacto y eso tiene que ver, incluso lo hablamos mucho con las familias, que a partir de la pandemia, en el aislamiento, uno empezó a comer en familia, ¿no? La comensalidad de un tiempo a esta parte también se había perdido, o solo compartíamos una comida o con suerte el desayuno y la cena. Bueno, en la pandemia empezamos a compartir todas las ingestas y es ahí donde probablemente la familia pudo empezar también a detectar más este tipo de comportamientos en sus hijas, en sus hijos. Por otro lado, sin dudas, como vos marcabas, la pandemia también tuvimos un bombardeo de información en relación a qué comer, cómo comer, recetas, nos abocamos mucho a la comida y para ciertas personas eso se pasó a ser una obsesión, ¿sí? Lo mismo que el ejercicio excesivo, ¿no? Empezamos, de algún modo, al ya no poder salir,
muchas personas comenzaron a hacer ejercicio en casa, para lo cual puede ser desde un lugar sin duda muy saludable, pero hablamos de patológico cuando se convierte en una obsesión. Y mencionaste la familia. ¿Cuánto y qué importancia tiene el rol de la familia en un tratamiento una vez que se detecta la patología? Es fundamental. Como te mencionaba anteriormente, estas patologías son multifactoriales, ¿sí? Intervienen muchos factores. Nosotros, desde donde yo trabajo, que es Equipo Lazo, ¿sí? Trabajamos mucho con la familia de una manera integral, ¿sí? Lo tomamos como una parte más del tratamiento, en donde, bueno, hay reuniones familiares semanalmente, mensualmente, digamos, ¿no? Porque es muy necesario, digo, comemos en casa, comemos con un otro, y la importancia del comer que no se basa solo, sin dudas, en lo nutricional, que por supuesto es lo principal para mantenernos vivos, ¿sí? Pero que tiene mucho que ver con lo emocional, con este encuentro con el otro, con este compartir, con esta comunicación familiar que muchas veces se da en esto que yo nombraba anteriormente, que es la comensalidad. Así que la realidad es que es fundamental. Desde mi punto de vista, no hay tratamiento productivo en la medida en que no se tenga en cuenta la familia, ¿no? Bueno, y para cerrar, el mensaje en una sociedad donde la imagen es muchas veces la que rige la vida de todos y la que también afecta la vida de todos. Ante estas señales de alarma que mencionaste en el comienzo, ¿qué debemos hacer y cómo debemos reaccionar? Porque también está lo otro, ¿no? ¿Cómo llevar a un paciente a un tratamiento cuando está negado a eso? Entonces, ¿el mensaje es para esa persona, esa familia, esa mamá, ese papá o ese hijo o esa hija que ve conductas alteradas como las que mencionaste? ¿Qué debe hacer y cómo encararlo al tema? Bueno, antes que nada informarse, que vuelvo a repetir, agradezco la oportunidad en este momento, ¿no?, de poder conocer un poco del tema, ¿sí? Y sobre todo consultar con profesionales especializados, ¿sí? Ese pedido de ayuda cuanto antes sea, cuanto más temprana sea esa detección, que empezamos a ver estos signos de alarma, mejor pronóstico va a tener el tratamiento. Como vos mencionabas, es cierto que existe mucha falta de conciencia de enfermedad en la persona que lo padece, entonces es cierto que es muy difícil poder acercarnos por la paciente, pero también es cierto que se puede acercar en una primera instancia a la familia, ¿sí? Como para nutrirse de herramientas y recursos y de esa manera poder de a poquito acercar a la paciente. Esos son los casos, por supuesto, que están negados, pero te soy sincera, en la mayoría de casos viene la familia ya con la paciente porque, bueno, antes de muchas soluciones intentadas es cuando llegan recién al tratamiento, ¿no? Y bueno, esto es muy hablado en casa, ¿no?, sobre las consecuencias, por eso es importante a la hora de poder hablar con mi familiar estar informado para decirle lo que veo, lo que noto, devolverle un poco de todo esto que sin dudas ellos no lo dicen, ellas o ellos no lo dicen, pero que sí tienen que ver con esto de te veo muy preocupado por la comida, tus pensamientos pareciera ser que están todo el tiempo en relación a eso, y es ahí donde la persona un poco se siente identificada, ¿no? Y ahí es donde acude a la ayuda. Pero como decía anteriormente, antes que nada ver personas especializadas en el tema, ¿sí?, en cualquier institución, por supuesto, pero que sepan de la temática, porque también es cierto que profesionales no formados muchas veces metemos la pata, sino, ¿sí?, en esta cuestión de, bueno, alguna paciente quiere ir y bajar de peso y bueno, no hay problema, le doy la dieta que necesita sin indagar demasiado el por qué quiere bajar de peso, ¿sí? Es ahí donde, bueno, está lo iatrogénico, ¿no? Nadia, te agradecemos mucho y bueno, de alguna manera también contribuyendo a esta jornada de reflexión, la idea es esa, visibilizar la problemática. Muy amable, gracias a vos y a todo el equipo. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un buen día.